Se tienen 200 gramos de hielo a menos 20 grados centígrados y se requiere llevarlos a 200 grados centígrados. Calcular la cantidad de calor que se debe suministrar. Suministrar, no tral, sino tral. Eh, Les había dicho entonces que cuando vamos a hacer este tipo de problemas, lo que vamos a plantear siempre va a ser una recta numérica que trae los valores de la temperatura y entonces nosotros vamos a escribir los valores de la temperatura inicial y la temperatura final. Para este problema, la temperatura inicial era de menos 20 grados y la temperatura final, que es de 200 grados. Que lo otro que nosotros hacemos es colocar los puntos de fusión y de ebullición. Entonces sabemos que el punto de fusión del agua es en 0 grados. Este es el punto de fusión, 0 grados. Y el punto de ebullición, que está en 100 grados. ¿Ok? Les recuerdo que esos dos puntos, pues sencillamente los consultamos de una tabla donde aparecen esas constantes, ¿cierto? Entonces, para, eh, para hacer el ejercicio, entonces ahora necesitamos saber cómo va a estar la sustancia. La sustancia en el estado inicial va a estar en estado sólido. Cuando llega al punto de fusión, entonces sabemos que se va a empezar a convertir en líquido, así que cuando esté entre 0 y 100 grados, pues va a estar en estado líquido. Cuando pase de los 100 grados, pues va a estar entonces en estado gaseoso. ¿Ok? Entonces les decía que vamos a tener que calcular un calor para producir un cambio de temperatura. Y les decía que específicamente es para llevarlo desde menos 20 grados hasta 0 grados. Que íbamos a calcular un calor para producir entonces una variación de fase y entonces iba a pasar de la fase sólida a la fase líquida. Íbamos a tener que calcular un calor para producir una variación de temperatura para llevarlo desde 0 grados hasta 100 grados. Otro cálculo de calor para producir una variación de fase para llevarlo de la fase líquida a la fase gaseosa. Y por último, un cálculo de calor para producir otra vez una variación de temperatura para llevarlo desde 100 grados hasta 200 grados. Esas son, digamos que los cálculos que debemos hacer para este ejercicio. También habíamos dicho que en su guía, creo que me habían confirmado por allá que en la página 38 habían algunas constantes que íbamos a necesitar, ¿cierto? Entonces, por favor, si se remiten a qué constantes vamos a necesitar, pues vamos a necesitar el calor específico del agua, el calor latente de fusión y el calor latente de ebullición. Creo que les había dicho que en esa tabla faltaba el valor del calor específico. Por favor, si revisan para que me regalen ese Sí, dato. profe, falta el de calor específico. ¿Está el de calor específico o no está? No, falta el de calor específico. Está el de calor latente de fusión y calor latente de ebullición. Por favor, me Pero regalan falta el esos son dos datos. Calor específico de fusión, calor latente, perdón. Calor latente, calor latente de fusión del agua, 80. 80 cerrado. Ujú. Esta es unidad. Y calor latente de ebullición, 540. Les recuerdo que estas constantes entonces van a ser calorías
por gramo. Aquí nuevamente calorías por gramo. Y pues creo que vamos a tener que buscar el calor específico del agua, pues eso lo podemos buscar en internet, no hay ningún problema. Calor específico del agua, creo que es 1 en calorías. A ver, aquí está, es en julios. Nosotros lo necesitamos es en calorías. Calorías, sí. En calorías por gramo sobre centímetro cúbico es de 1. A ver, yo les voy a mostrar esta tabla. En esta tabla entonces aparecen algunos valores del calor específico de algunas sustancias. Como estamos utilizando las constantes en calorías, por eso es que debo utilizar es esta columna, ¿ok? No esta otra. Esta otra entonces sería en julios, pero nosotros estamos utilizando todas las constantes en calorías, ¿ok? Por eso la idea es que utilicemos este lado de la tabla, ¿vale? ¿Sí lo están viendo, cierto? Ok. Entonces, pues sencillamente recordamos ahora las fórmulas. Entonces, para producir un cambio de temperatura, recordamos que la fórmula dice que es la masa multiplicada por el calor específico y multiplicado por la variación de temperatura, ¿ok? Donde esto será temperatura final menos temperatura inicial. Eso es la variación de una temperatura. Sencillamente reemplazo masa que me decíamos que eran 200 gramos multiplicado por el calor específico del agua que es 1 y multiplicado por la variación de temperatura, entonces tendríamos temperatura final. Recuerden que yo voy a hacer variar entre de menos 20 a 0. Por lo tanto, la temperatura final es 0, menos la temperatura inicial que es de menos 20. ¿Cuánto daría eso? 4000. ¿4000 qué? 4000 calorías. ¿Está claro el procedimiento hasta ahí, chicos? Voy a a reducir un poquito esto para llevarme la Sí, tabla. profe, esto se parece a cuando hacíamos lo de transferencia de movimiento, que de este a este, luego de este a este, luego de este a este, ¿cierto? Pues a ver, yo diría que no tanto porque es que eh, aquí solamente estamos hablando de una sustancia. Allá yo podría decir que para que hubiese transferencia de movimiento, pues necesariamente era porque había la interacción de dos cuerpos. Aquí estamos solamente... No, pero me refiero al procedimiento que tenemos que plantear primero qué pasó de esto a Ah, esto, ok. luego de sólido a líquido. Digamos que en la forma de plantear el procedimiento, sí. Eso sí lo tenemos que hacer, claro. Listo. En el segundo, tenemos que hacer un cálculo de cambio de fase y recordamos que para el cálculo de cambio de fase aplicamos la fórmula masa por calor latente. Y tenemos que aplicar el calor latente de acuerdo a la fase que se está generando, ¿no? Entonces, aquí tendríamos que la masa vuelven a ser 200 gramos multiplicado por el calor latente. En este caso, como estamos pasando de sólido a líquido, eso es un proceso de fusión, por lo tanto, tengo que utilizar la constante de fusión que son 80. Calor latente de fusión. 2 por 8, 16, serían 100, 1600, ¿sí? ¿Ok? 16.000 mejor. 16.000 calorías.
Para el tercer proceso, pues vuelvo a tener cambio de temperatura, por lo tanto, vuelvo a aplicar la fórmula de cambio de temperatura. Entonces sería 200 multiplicado por el calor específico, nuevamente 1, multiplicado por la variación de temperatura que queremos lograr, que sería de 0 hasta 100. 2 por 1, 2, y aplicamos 4 ceritos aquí. 1, 2, 3 y 4. Por lo tanto, aquí se requieren 20.000 calorías. ¿Está claro hasta ahí, muchachos? ¿Cómo vamos? Clarísimo, bro. Listo, para el siguiente proceso, otra vez tengo un cambio de fase, por lo tanto, aplicamos la fórmula de cambio de fase. 200 multiplicado por el calor latente. Ahora estamos pasando de estado líquido a estado gaseoso. Entonces, aplicamos la constante de cambio de ebullición, que serían 540 por 540. Eso serían 5 por, esto darían 1080. 1080 y agrego 3 ceros. ¿Sí? No, me estoy pasando en un cero, ¿cierto? Sí, profe. Listo. Y, lógicamente, calorías. A ver, 2 por 4, 8, 2 por 5, 10. Sí, ahí está bien. Y en el último, entonces, vamos a pasar de 100 a 200 grados, otra vez variación de temperatura, por lo tanto, la fórmula de variación de temperatura, multiplicado por 1, multiplicado por la variación de temperatura que queremos lograr, que sería llegar hasta 200 desde una temperatura de 100. Y si no estoy mal, esto me vuelve a dar por aquí 20.000. Para el cálculo total, pues sencillamente lo que tenemos que hacer es sumar todas esas calorías. 4 y 16 son 20, y otros 20 son 40, y otros 20 serían 60. 60 más 108 serían 168. 168.000 calorías. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿Ninguna? Bueno, entonces ahora vamos a ver lo que son gráficos de calor versus temperatura. Profe, ¿no sería 188.000? Ah, bueno, alguien entonces me habló. A ver, repito, aquí 4 y 16 son 20, y 20 son 40. 40 y otros 20 serían 60, 60 y 108. 168. No, sí, ya. Ah, ok. Listo. Entonces, para los gráficos de calor versus temperatura, esos gráficos se hacen, o se realizan colocando en el eje Y, vamos a colocar entonces la temperatura. Aquí en el eje Y va a quedar la temperatura. Y en el eje X, pues va a quedar el calor. ¿Listo? Entonces, aquí en el eje X vamos a colocar el calor, ojo, cedido o absorbido. Tengan en cuenta que cuando nosotros hablamos de calor, el calor es un valor de energía, ¿cierto? Es una energía. Lo habíamos visto anteriormente, que la energía es es un valor absoluto, por lo tanto, no podemos hablar de calor negativo, ¿ok? No existe el calor negativo porque tampoco existe la energía negativa.
¿Está claro? Pero sí, habrá un momento en el que nosotros, vamos a determinar que el hecho de que haya cesión de calor nos va a generar un signo negativo. Pero después vamos a ver eso cuando hablemos de equilibrio térmico. ¿Listo? Entonces, pues por ahora debemos entender que esto va a quedar es así y que el calor no tiene un valor negativo. ¿Listo? Así se ha cedido, es un valor positivo. Lo que pasa es que se está cediendo calor. ¿Listo? Entonces, en el eje X les decía que vamos, o en el eje horizontal, como ustedes lo quieran, o eje de las abscisas, tenemos el calor. En el eje vertical o el de las ordenadas, entonces tenemos la temperatura. La temperatura, pues nosotros la estamos midiendo en grados centígrados, por lo tanto, en grados centígrados, y el calor en calorías. Recordamos entonces, o vamos ubicando los valores que obtuvimos en nuestro ejercicio. Entonces, para el primero, fueron 4.000 calorías. ¿Eso qué quiere decir? Pues que ubicamos en el eje horizontal las 4.000 calorías. Digamos por acá. Y vamos a unir con una recta en donde empieza y donde termina la temperatura. Recordamos que esa temperatura comenzó en menos 20 grados y terminó en 0 grados. Por lo tanto, vamos a tener una recta que va desde menos 20 hasta 0 en el valor 4.000. ¿Sí quedó claro ahí? No. ¿No quedó claro? Vuelvo y repito, tengan en cuenta que en la primera fase, ¿qué es lo que se produjo? Se produjo, perdón, un cambio de temperatura desde menos 20 hasta 0. ¿Y cuánto se consumieron? 4.000 calorías. Entonces, verticalmente va desde menos 20 hasta 0. Y horizontalmente va desde 0 hasta 4.000, porque hasta 4.000 calorías se consumieron en ese momento. Por eso es que la recta me va a quedar, o voy a tener que hacer una recta de este. Así tengo que hacer mi recta. Vamos a ponerle otro color para que no se nos confunda con los ejes. Durante el segundo proceso, ¿cuántas calorías se consumieron? Se consumieron 16.000 calorías, ¿cierto? Pero como nosotros estamos totalizando, entonces yo también debo completar la cantidad de calorías que se consumieron. Entonces ahora se van a consumir 16.000 calorías. Entonces, ¿cuántas calorías en total iríamos? Desde 4 hasta 10 y le sumo 16, significa que ahora se consumieron 20.000 calorías. Digamos que aquí no me va a quedar como muy, ¿cómo dijera? Como muy proporcionado el eje X, porque lo que quiero es mostrarles efectivamente todos los procesos. La línea queda horizontal porque recuerden que durante el cambio de fase no hay variación de temperatura. ¿Qué quiere decir? Que en ese momento, recuerden que aquí la temperatura en este cambio de fase, donde está convirtiéndose de la fase sólida a la fase líquida, aquí está haciéndose un cambio de fase, de la fase sólida a la líquida, y en ese momento no hay variación de temperatura. Sí se consume energía, sí se consume calor, pero no se está, bueno, se absorbe calor, pero no se está cambiando la temperatura. Por eso la temperatura en ese momento se sigue manteniendo en 0 grados. Después volvemos a tener una variación de temperatura. A ver, volvemos a tener una variación de temperatura para pasar de 0 hasta 100 grados. Y se consumen otras 20.000 calorías.
Entonces, significa que volvemos a consumir otras 20.000 calorías. Bueno, eso fue la verdad aquí porque no me quedó muy bien proporcionado el eje X. Que pues los 4.000 deberían quedar como por acá. ¿Sí? Por aquí, esta línea así más larguita. Para que sea más o menos una proporción de 4 a 20.000. ¿Sí? Aquí deberían quedar los 4.000. Como se consumen otros 20.000, significa que aquí vuelvo a tener otros 20.000 más 20.000 que ya se habían consumido. Entonces son 40.000. Y entonces nuestra recta ahora va. La temperatura cambió desde 0 grados hasta 100 grados. Digamos que los 100 grados nos quedan, para que no se nos suba tanto, digamos que los 100 grados nos quedaron ahora aquí. Después vuelve a haber un cambio de fase. Por lo tanto, volvemos a tener una línea horizontal. ¿Por qué? Porque sencillamente no hay cambio de temperatura. ¿Cuánto se consumió por ese cambio de fase? Pues se consumieron 108.000. Veanlos acá. Si se consumen 108.000 y ya llevábamos 40.000, significa que en total se han consumido 148.000 calorías. O sea que aquí es lo que no quería que me quedara así, pero aquí serían 148.000 calorías. ¿Listo? Y por último, se vuelve a producir un cambio de temperatura para pasar desde 100 grados hasta los 200 grados. Entonces aquí tendríamos 200 grados, que es la temperatura a la que llega, y tenemos el total, que son los 168.000 calorías que se consumieron. Este sería nuestro gráfico de calor versus temperatura para esa situación. ¿Preguntas? Lo que les recuerdo entonces, cuando hagan los problemas de calor y temperatura o cálculos de calor y de temperatura, es que hagan este gráfico, porque esto nos permite saber entonces qué procesos se realizan y qué procesos no se realizan. ¿Listo?